que por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel, pero cuando lo... Ya estamos de vuelta entonces aquí en el Matinal, siento las 10:41, nos encanta que nos estén acompañando en este día súper especial porque, bueno, aparte de hablar de salud, hoy día quisimos tener la oportunidad de reconocer de manera directa la importancia muchas veces del bullying y del maltrato que muchos niños, muchos adolescentes y muchas personas en general están siendo víctimas. Así que nosotros queremos seguir en esta conversación de Pablo como sociólogo de manera psicológica también poder abordarlo, y para ello ya tenemos lista nuestra invitada, quien es Paulina Soto, psicóloga educacional. Ella tiene magíster en psicología educacional, profesora adjunta del Departamento de Psicología de nuestra Universidad de Concepción, y a quien bienvenimos entonces esta mañana. ¿Cómo estás? Un gusto, Paulina, que puedas estar con nosotros hablando y ampliando un tema que yo creo que es tan importante para la sociedad y para la gente. Buenos días, Constanza. El gusto es mío que me hayan podido invitar. Si esto ayuda a las familias y a las personas que escuchan a compartir ideas para que seamos colaboradores entre todos y todas, claro, a esta situación que está ocurriendo. Sí, a mí me gustaría hoy día poder conectarnos y abrir las puertas de los hogares de muchas familias que justamente están siendo víctimas del bullying, del acoso, etcétera. Y cómo poder hoy día ayudar a través de un espacio como este a aclarar y a en el fondo manejar episodios que son tan difíciles, e incluso son más difíciles para uno como papá que para los propios hijos. Es algo que de verdad no se puede explicar, el dolor que uno como padre siente cuando realmente nuestros hijos están siendo víctimas de violencia. Mira, Connie, lo primero es que tenemos que tener en cuenta en las casas es que la comunicación es fundamental para oportunamente ir recogiendo algunas situaciones que le ocurran a nuestros hijos e hijas. En relación a eso, hoy día vemos una dificultad de hacer una verdadera cultura de diálogo al interior de las familias. De repente las mamás, los papás somos muy preguntones y en el ser muy preguntones estamos siendo más invasores, claro, que tratar de recoger información que podamos utilizar eventualmente para detectar oportunamente. Y eso también implica que el proceso de diálogo con los colegios tiene que ser súper fluido, y aquí voy a decir algo que es importante, que en alianza. Porque mientras las familias no trabajemos en alianza con los colegios, exacto, la verdad es que el espacio para la creación de procesos abusivos va a seguir creciendo. Claro. Yo diría que eso es lo fundamental, hay que desarrollar estrategias de diálogo al interior de la familia, pero también de diálogo con los colegios. Exacto. No somos, siempre decimos esto, no somos bandos opuestos, somos o deberíamos ser siempre un equipo colaborador indistintamente de las diferentes posturas, las distintas opiniones. Los colegios hoy día de cierta forma estamos más uniformados en relación a los criterios de actuación, pero obviamente de repente se pueden escapar situaciones que ahí es donde la familia ayuda a los colegios a poder detectar también cosas que no se ven en los patios, que no se ven en las salas de clase, y que hoy día también se están dando mucho, no solo por la pandemia, sino por la globalización en la que estamos desde el uso de las tecnologías. Mucho de la convivencia se está dando por las redes sociales también. Exactamente, vamos a tocar el tema de las redes sociales también. Me gustaría también la posibilidad de analizar la comunicación. Tiene que ser algo que va desde muy pequeños, ¿no? Entre padres e hijos. Pero ¿qué pasa cuando está esa división que con el paso de los años nunca se ha fortalecido ni se ha llegado a este puerto de comunicación y de comunión con nuestros hijos? Y cuando ya tienen 13, 14, 15 años, ¿cómo poder llegar a esa conexión de la que tú misma nos has hablado en un principio para saber si es que efectivamente nuestros hijos lo están pasando bien o mal con respecto a esto? Mira, Connie, tú hablas de algo que es fundamental. Este es un proceso que se trabaja desde que nuestros hijos e hijas salen del útero, como digo yo. Desde ahí se empieza a trabajar la cultura de cercanía, de confianza y de comunicación dialogante. Pero cuando nos encontramos en la adolescencia, pueden ocurrir dos fenómenos. Uno, que por distintas razones nunca fue desarrollado y entonces se complica bastante la situación. Exacto. Y dos, aunque lo hayas desarrollado, la adolescencia también es un ciclo vital en que te dificulta el proceso de comunicación. Sea cual sea, en ambos casos
acá lo más importante es el proceso de conciencia personal de las mamás y de los papás. ¿Eso qué quiere decir? La autoobservación de saber qué es lo que a mí como mamá o papá me falta, qué herramienta me cuesta, qué dificultades dentro de mis características de cómo soy pueden generar problemas en otros y en otras. Porque la conciencia personal que tengo me va a permitir no evadir, digamos, la responsabilidad de lo que puedo hacer. Al no tener conciencia personal, voy a tener una tendencia de responsabilizar a otras personas, incluido mi hijo o mi hija, claro, de los errores que se puedan estar dando en este proceso de conversación y, por lo tanto, de confianza. Entonces, una estrategia muy importante es que las mamás y los papás también podamos educar en el aprendizaje que significa reconocer errores. Y yo puedo decirle a mi hijo y a mi hija, me equivoqué, no debía hacer esto, o me estoy equivocando porque me falta conversar más contigo. Con el solo hecho de ese pequeño gesto, yo estoy modelando en mi hijo y en mi hija que también haga un proceso de autoobservación. Claro. Y esto vale para tanto chiquillos que pueden estar viviendo una situación de abuso en cualquiera de sus formas, entre esas el acoso escolar, o también para los chiquillos que sean de alguna forma agresores o agresoras de cualquier otra situación abusiva. ¿Desde qué edad se puede estar hablando de este acoso o de esta violencia o de este bullying? Mira, la evidencia empírica y también la literatura científica ha sido más o menos común en indicar que las primeras acciones que se dan y que podrían detectar muy tempranamente una mala instalación o una instalación de pautas incorrectas es alrededor de los 4 años. ¿Y por qué? Porque a los 4 años todavía el proceso de desarrollo moral, es decir, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se permite, lo que no, y el sentido de comunidad todavía no está configurado. Claro. Entonces, es ahí la etapa clave donde los colegios debieran invertir un gran esfuerzo en promoción de habilidades, que es distinto a la prevención. Cuando yo promuevo habilidades, yo estoy entregando herramientas que me permitan hacer frente en la vida y en la convivencia con mis pares. Cuando yo hago prevención, estoy invirtiendo esfuerzo en que las cosas malas no ocurran. Claro. ¿Entiendes? Y en esa edad de los 4 años, ¿es más importante la prevención o la entrega de los mecanismos? ¿O igualmente deben de ser prioritarios, digamos, ambos ítems, digamos? Siempre la prevención, yo diría que es una estrategia transversal desde siempre, desde el inicio del jardín hasta el egreso en cuarto medio. Pero la promoción en particular en los niveles iniciales, hablo de educación parvularia y los primeros años de la educación escolar, debería ser una prioridad dentro del sistema educativo. Y no solo entregarle herramientas a los niños y a las niñas, a las mamás, a los papás, a los cuidadores en general, porque hoy día también muchos abuelitos y abuelitas son cuidadores, también hay que entregarle herramientas, porque lamentablemente hay que reconocer, y eso también es presente en la gran mayoría de los centros educacionales, que la intervención de las personas adultas que cuidan a estos niños y niñas en casa no siempre es la deseable, y suele ocurrir que una mala intervención, en vez de ayudar a facilitar una resolución pacífica de problemas, lo que hace es exacerbar ese problema y aumentar la cantidad de variables que intervienen para que esta situación abusiva aumente, porque aumentan los focos de problemas. Claro, nosotros como padres debemos tener una actitud equilibrada con respecto a lo que podemos o no hacer justamente en conexión con los establecimientos educacionales. Conozco, por ejemplo, hace poquito un testimonio súper cercano de una pequeña de 4 años que fue por primera vez al colegio, al pre-kinder, y una niñita el primer día la empujó, la tiró al suelo. El segundo día la volvió a empujar, el tercer día la volvió a empujar y el cuarto día le pegó. ¿Por qué? Porque ella era la amiguita con la que jugaba esta niñita era de ella y no de ella. Entonces le decía, no, esta amiga no es tuya, es mía.
Entonces la mamá dio aviso y el colegio dijo que era de cierta manera normal porque estaban en contexto de pandemia los niños y que estaban en todo ese proceso de descubrir, pero ya cuando el cuarto día a la niñita le pegan, obviamente los papás ya, o sea, ¿qué hacen los padres? ¿Hasta qué punto los papás pueden o no intervenir? ¿Pueden o no confiar en que el colegio diga no, es un proceso normal? Porque es claro que obviamente siempre van a haber conflictos, pero de ahí a la violencia y a que a la niñita la empujen a los 4 años y luego le peguen. Entonces, ¿cómo saber si los padres estamos bien o mal? ¿Cómo sabemos si tenemos que obviamente ser reiterativos con esta ayuda o simplemente dejar que las cosas ocurran? Ya, mira, tu pregunta es muy buena porque ejemplos como el que acabas de dar son súper frecuentes. Así es. Y lo primero es no perder la sensibilidad, justamente porque no porque sean muy frecuentes vamos a ser menos sensibles a esos actos. Así es. Para cada madre o padre, su hijo o hija es único. Por supuesto. Para los colegios es un estudiante más, y con esto no quiero decir desde el punto de vista de la sensibilidad o insensibilidad, sino que la dinámica de manejo obviamente es distinta al interior de una familia donde tienes de 1 a más hijos, pero habitualmente hoy día no superan, el promedio dice que no superan los 3 a 4 hijos. Exacto. A una sala donde puede haber entre 15, 20 en nivel de educación parvularia y en educación escolar hasta 40. Entonces, lo primero es que las mamás y papás siempre hagan las preguntas que estimen que tienen que hacer. Nunca una pregunta de menos. Es mejor una pregunta de más, pero nunca una pregunta de menos. Y entre las preguntas, preguntar, informando lo que ocurrió, preguntar cómo van a abordar en el colegio y qué pueden hacer en casa para ayudar a resolver la situación. Porque al preguntar qué puedo hacer en casa para ayudar a resolver la situación, estoy generando una alianza con las personas que cuidan y educan a mi hijo o a mi hija. Claro. Lo segundo, además me hago responsable de la solución. Y no solo el colegio va a ser la única variable que va a intervenir, sino que también casa. Ya, no solo estar preocupado del conflicto, sino que también ojalá formar parte de la solución, querer formar parte. Esa es la clave, Connie. Porque si nosotros, eso es lo que acabas de decir, es perfecto, porque en el fondo si solo estamos exigiendo las soluciones a otros, ¿en qué momento yo me hago parte de esa solución? Exacto. Es tan compleja la problemática que todos los intervinientes, casa, colegio, el propio estudiante, tienen que ser parte de la solución. De otra manera, es difícil llegar a un buen puerto, porque en algún momento una de esas aristas va a empezar a flaquear y obviamente va a hacer sentir decepción a las otras aristas. Y la frustración, que es el caso que tú nos ejemplificas, la frustración hace que la parte emotiva, negativa, displacentera, mejor dicho, aumenta mucho, y ahí ya la disposición anímica, en vez de pasar de más o menos, pasamos a una disposición anímica de confrontación, de exigencia, porque es natural, es tu hijo, es tu hija la que está sufriendo. Pero entender también que aunque nos cueste, hay una dinámica interpersonal que es aprendida con los compañeros y las compañeras. Es decir, es inevitable, y por eso hablaba antes del desarrollo moral, es inevitable que las reglas y las normas de convivencia se aplican y se aprenden entre pares, no con personas adultas. Y de ahí la importancia que los colegios sepamos dar una respuesta concreta. ¿Qué acciones estamos haciendo? ¿Qué acciones le pedimos a la familia? ¿Cuáles son los resultados que esperamos si trabajamos en alianza? Y si no resulta, entonces tendremos un plan B. Y esperemos que de ese plan B tenga una respuesta que sea más coherente con lo que hemos hecho anticipadamente. Por eso el preguntar siempre, ¿qué hago yo? ¿Qué va a hacer el colegio? ¿Cuándo volvemos a monitorear la situación? ¿Cómo va? Porque eso es la clave. Desde la psicología educacional siempre apuntamos a hacer un seguimiento de las situaciones. Y no solo los educadores que están dentro de la sala de clase, quienes trabajamos apoyando al profesorado y las educadoras. También tenemos un rol importante de hacer este seguimiento. ¿Qué pasa en las edades mayores, ¿no? En la adolescencia, 15, 16 años, cuando quizás ahí los problemas son mayores, ¿no? Está la virtualidad, donde muchas veces los agresores se esconden tras las redes sociales, publicaciones muy dolorosas, ¿no? Que obviamente se viralizan. ¿Cómo poder también
nosotros que somos papás y que probablemente no conocemos tan bien todo este proceso virtual, cómo poder ayudar, cómo poder generar este círculo de apoyo con nuestros hijos cuando están siendo víctimas de acoso virtual. Connie, dijiste algo que una vez más es súper clave. Tenemos que conocer las plataformas que usan nuestros hijos. Tenemos que conocer qué redes sociales son las que ocupan para comunicarse más. Y cuando digo conocer, no me estoy refiriendo necesariamente a que me voy a meter todos los días al teléfono a mirar. Claro. Pero, por ejemplo, Discord. Hoy día tenemos acceso al Google, la mayoría de los hogares tienen acceso de alguna forma a Internet. Y preguntarle al Google, ¿qué es Discord? ¿Qué experiencias hay en Discord? Ahí indagar con todo lo que ¿Para qué sirve el Discord? Claro. ¿Y para qué no sirve el Discord? Claro. Entonces, eso me permite, como mamá o papá, argumentarle a mi hijo adolescente la razón por qué yo voy a regular, por ejemplo, el uso del Discord. Porque un adolescente, su tarea evolutiva es cuestionar la autoridad. Por lo tanto, una autoridad, para que se gane el respeto legítimamente y no por imposición, porque eso también es una práctica abusiva. Creer que yo, por el solo hecho de ser madre, entonces debo ser respetada. Pero el problema es que si yo impongo eso, como ser humano no estoy siendo respetada ni estoy respetando. Claro. Entonces es re importante que lo legítimo de autoridad se gana con una buena argumentación y un modelo de aplicación. Claro. Si mis hijos ven que yo estoy ocupando el chat, por ejemplo, hoy día todos usamos grupos de WhatsApp, pero yo me involucro en un grupo de WhatsApp donde están haciendo un juicio de personas sin yo conocer la situación, o comento, mira lo que dijo esta, yo le estoy diciendo a mi hijo, haz lo mismo. Entonces, después ocurre que el joven, el adolescente es impulsivo, no tiene experiencia, le falta madurez en sus estructuras neuropsicológicas, y la diferencia es que puede mandar un comentario que realmente es mucho más dañino que el comentario que la persona adulta hace. Cuando yo le argumento a mi hijo, mira, estuve leyendo que el uso del WhatsApp, el uso del Discord, el uso del Instagram, el uso de estas plataformas que son de eliminación automática o rápida, tiene estos efectos. Mira el porcentaje, el adolescente a lo mejor en ese momento me va a decir que estoy exagerando, pero le va a quedar dando vuelta. Si se preocupa la expresión, dejar botando la pelota como en el básquetbol. Claro. Queda así. Queda boteando. Lo importante es sembrar el argumento. No sé si me expliqué muy bien. Sí, totalmente. Es importante, por ejemplo, también que tengamos redes que nos hagan conectarnos y conocernos con los apoderados, con las personas que obviamente forman parte de estas otras familias donde probablemente está involucrado este tema del bullying. Si es que yo, por ejemplo, quiero acercarme a la mamá del niñito que le hace bullying a mi hija y le comento y en el fondo estrechar lazos justamente con los familiares de los agresores para que ellos también puedan apoyarnos y ayudarnos en este camino, digamos. Mira, yo creo que hoy día a nivel global, y hablo de las sociedades, no solo las chilenas, sino que a nivel mundial, ¿cierto? El sentido de comunidad es la gran pata coja que tenemos para evitar muchos actos abusivos de violencia y de egoísmo por lo demás. Hoy día el cambio climático es una expresión de una falta de sentido de comunidad. Totalmente. Comunidad entre nosotros y en comunidad con la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que sirva para la vinculación entre personas, para colaborarnos mutuamente, es bienvenido. Pero ojo, colaborarnos, porque el problema que estamos teniendo hoy día es que los grupos WhatsApp, por ejemplo, de apoderados, no contribuyen a la colaboración. Entonces, ¿cómo regular aquello? Quizás que si alguien tenga una comunidad curso, por ejemplo, asume el liderazgo del grupo WhatsApp o la administración, como se llama, quien administra el grupo, establezca criterios comunes. ¿Para qué sirve el grupo? Para informar algunas tareas de bien común, para proponer ideas, pero que van a quedar excluidos los comentarios que menoscaben a otras personas, sobre todo niños, niñas y jóvenes. O sea, eso no lo podemos transar. Si empezamos a justificar por cualquier razón el menoscabo a alguien, entonces la verdad es que perdemos esta legitimidad que necesitan tener nuestros jóvenes, nuestros niños, para respetar a alguien. ¿Cómo vincularse sanamente con la madurez que significa establecer criterios comunes, de acuerdo, para poder llevarnos bien? Perfecto. Hoy día, con el retorno a la presencialidad, todavía hemos
resuelto en muchos lugares que en las reuniones de trabajo, todo mantener por el Zoom. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo. Pero eso también permite de alguna forma vincularnos a través del Zoom. También esta forma que yo ahora tengo contigo me ayuda de alguna manera a poder establecer un lazo y también me permite expresar la habilidad que tengo. Paulina, ¿cómo agradecer esta conversación que creo que se hace trascendental para tantos papás que hoy día quizás estamos pasando por temas que tienen que ver con la violencia, están tocando lo más importante para nuestras vidas? Y cuando esto se escapa de las manos y llega a desenlaces fatales, creo que nos cuestionamos y nos hace entender que lo pudimos haber evitado haciendo todas las cosas que hemos justamente conversado hoy día. Así que agradecerte enormemente por haber estado con nosotros hoy día, dejándote la invitación para que en otra oportunidad podamos seguir abordando este tema que yo creo que tiene para largo y que realmente no nos alcanza en un bloque del programa, así que lo dejamos sí o sí pendiente para poder extendernos más y así poder ampliar esta red que es tan importante para ayudar a muchos padres que hoy día lo necesitan. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a disposición, porque esto es tarea de todas y de todos. Así es, así que nos vemos prontamente y que tengas una gran semana, Pauli. Igual usted. Y nosotros nos vamos entonces a una pausa comercial, porque ya está Hugo Varela listo y dispuesto para poder presentarnos un avance de prensa, así reconocer temas que son importantes para también a las 12 con el TVU matinal seguir conociendo detalles de las noticias que son importantes para nosotros. Vamos rapidito y volvemos, así que no se vaya de la sintonía.